Hola, anteriormente hablamos de lo que es la electricidad y hemos quedado que la corriente eléctrica es el flujo de electrones que circulan de una forma ordenada. Bueno, ahora tenemos que ver cómo se transporta, cómo se maneja. Bueno, la electrónica justamente es la creatividad, o sea, la creación de modelos o de circuitos o dispositivos en realidad que hacen posible manejar esa corriente eléctrica. Por lo tanto, para ello hay que generar o se genera un modelo circuital. Para saber lo que es un modelo circuital, lo primero que tenemos que ver qué es un circuito. Por lo tanto, podemos decir que los circuitos son una clase particular de sistema, teniendo en cuenta que un sistema es el conjunto de elementos o dispositivos que funcionan conjuntamente para conseguir un objetivo determinado. A partir de estas definiciones podemos decir que un circuito eléctrico o electrónico es el conjunto de elementos que se han conectado de forma tal que pueda transportar energía eléctrica o información. Por ejemplo, acá tenemos un circuito con relé, etc. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Los componentes deben formar al menos un camino cerrado de manera tal que pueda circular por él la corriente eléctrica. Por supuesto, verlo como circuito, ver una plaqueta o un elemento eléctrico armado, lo miramos, es muy lindo, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, para analizar el comportamiento de esos componentes físicos, lo que tenemos que hacer es un análisis teórico. Pues entonces, podemos decir que para analizar teóricamente el comportamiento de un circuito físico, se recurre a generar o tenemos que generar un modelo teórico del mismo, en el cual dichos componentes de este circuito tienen que ser sustituidos por elementos ideales. Podemos decir entonces que un elemento circuital modelizado cumple una relación matemática bien definida entre las magnitudes que toman parte en su comportamiento. Y acá tenemos una idea de unos esquemas donde el componente o elemento circuital tiene una relación directa entre la corriente y la tensión. Obviamente dentro del mismo vamos a después encontrar la variante que halló George Ohm, la famosa ley que lleva su nombre, donde por dicho componente, que es tenemos la corriente que la circula, dentro de ese componente hay una relación con la tensión, y observemos el primer elemento que debemos tener en cuenta de acá en más cuando veamos un circuito, cuando empecemos a ver nuestros circuitos. Recuerden que la corriente que nosotros, el flujo de corriente o el sentido de corriente que nosotros vamos a trabajar es el convencional. Dijimos que el sentido convencional va de positivo a negativo. Por lo tanto, cada vez que entremos por algún componente, en principio van a ser resistencias, por donde ingresa la corriente lo vamos a significar con el positivo, por donde sale en ese elemento lo vamos a significar con el negativo. Entre positivo y negativo tenemos una caída de tensión y por él pasa la corriente. Recuerden siempre esto porque nos va a servir de acá en más para lo que es el estudio propiamente dicho de los circuitos. Tema importante a recordar. Por donde ingresa la corriente se la significa con el signo positivo, por donde sale con el negativo. Lo que está entre esos dos símbolos tiene una caída de tensión determinada por el valor intrínseco de ese elemento. Lo vamos a ver cuando empecemos a introducirnos en las próximas etapas, en los circuitos y en el estudio de los modelos. Bueno, acá tenemos las diferentes posibilidades. Recuerden siempre entonces que dentro de los elementos que vamos a estudiar son elementos matemáticos, son modelos matemáticos, es la única, todo lo que nosotros estudiamos acá más, como hay una relación, es física pura,
La física utiliza como elementos la matemática como herramienta fundamental. Y acá vamos a ver que la relación está netamente definida entre la corriente y la tensión, donde la corriente está en función de la tensión. Un comportamiento real podría ser donde cuando se conecta arranca de un punto la corriente y en la medida que se va incrementando la tensión, la corriente empieza a ser mayor. En una aproximación vamos a ver que es demasiado ideal, fíjense, teniendo en cuenta la primera curva, esto arranca de cero y pegó el salto para arriba. Todo tiene un tiempo, fíjense que la tensión, en la medida que le vamos agregando la tensión, la corriente va a aumentar en forma proporcional. Recuerden que los circuitos que estamos estudiando son lineales. Acá ya empieza a ser una aproximación más precisa. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a estudiar circuitos ideales. Los circuitos ideales tienen diferencia con los reales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay una diferencia entre un circuito ideal que es expresado en forma matemática, donde nosotros con matemáticas sacamos valores bastante deducibles, con respecto a los reales? Bueno, los reales, justamente como son materiales, en la fabricación o la tecnología, si bien cada vez es más precisa, es más avanzada, tienen componentes y ofrecen resistencia al paso de la corriente. Por lo tanto, eso en las aproximaciones más precisas se calcula, pero se calcula de una forma medianamente aproximada. Pero si la dispersión, por ejemplo, de un semiconductor es un 50%, y no estoy hablando, depende cuáles, a veces suele haber más, o sea, la dispersión es que puede haber entre tanto y tanto, quiere decir, ¿no? Entonces, depende de los valores. Bueno, estamos hablando de que en la práctica esos valores generalmente pueden variar. No exageradamente, pero porque en este estudio lo que en realidad buscamos es saber cómo se comporta o cómo se va a comportar el circuito que vamos a diseñar o que ya está y queremos verlo. Continuemos. Vamos a ¿Cómo se clasifican los circuitos? En 6 formas distintas. Nosotros vamos a ver los circuitos lineales, que es el primero, los circuitos no lineales, los circuitos concentrados, los distribuidos, los analógicos y los digitales. Y se dice que un elemento es lineal cuando la relación matemática entre las magnitudes que son más importantes en este comportamiento, la ecuación da una recta, es decir, que la relación es proporcional. Esto lo vamos a ver constantemente. Por el contrario, cuando dicha ecuación es compleja, o sea que no nos da como resultado una recta, se dice que ese elemento o circuito no es lineal. Acá tenemos una representación gráfica donde a la izquierda tenemos el lineal, nos da directamente una ecuación, una recta, que esto lo van a ver en la parte de matemática, y esto nos está dando una curva, nos puede dar una parábola, nos puede dar una U, nos puede dar de otra manera. Bueno, todo lo que no es recto, a eso se le llama, todo lo que no nos da una recta, decimos que el comportamiento del circuito es no lineal. Se dice que un circuito es concentrado cuando cada elemento puede ser sustituido por su modelo teórico correspondiente, que es lo que nosotros vamos a empezar a ver. Por el contrario, un circuito es distribuido cuando el funcionamiento es imposible de discernir debido a la interacción de algunos elementos sobre otros. Eso se le llama distribuido. Se puede discernir, pero no se puede discernir a simple vista, o sea, va a dar valores muy aproximados, pero nunca lo vamos a tener con tanta aproximación. Después vamos a ver que el punto 5 teníamos los circuitos analógicos, que son los que procesan señales analógicas. ¿Qué son las señales analógicas? Son aquellas que a lo largo del tiempo pueden tomar cualquier valor.
En el caso de las constantes, por ejemplo, la corriente continua fija, o sea, directa, esa es un caso particular, se estudia de una manera totalmente distinta. Por lo contrario, los digitales, que sí también se emplean, no los vemos en nuestra materia, pero sí los van a ver en el curso de la carrera, son aquellos que procesan señales digitales. ¿Qué son las señales digitales? Son aquellas que solo toman valores determinados. Observen. Nosotros teníamos anteriormente esta curva. Fíjense que esta curva varía, que es la analógica, varía en el tiempo. Si yo digitalizara esta curva, vamos a ver ahora, fíjense, yo puedo tomar distintos valores, B1, B2, B3 o B4. Son pulsos, observen que son saltos directos, se los toma como valores determinados, o sea, no es que tengo 0,2, 0,3, 0, no, o 0,2, 25, no, los valores digitales toman valores concretos. Tienen la variación en el tiempo, se mantienen en el tiempo, pero se mantienen como valores planos. La digitalización sí existe, y esto lo van a ver específico cuando vean la electrónica digital. El caso más fácil de entender es la señal binaria, donde tenemos ceros o unos y ceros como lo quieren llamar, donde cero es un valor cero justamente, o sea, es como que no hay señal, o es el valor más bajo de la señal, depende de cómo se tome la referencia que tengamos, y donde 1 es el valor pico, y que pega un salto, o sea, fíjense que es directo, o sea, no se representa en forma curva, si bien en el estudio con un osciloscopio vamos a ver que hay una pequeña curva, pero es un salto abrupto, porque normalmente se trabajan con señales muy bajas, de amplitudes muy bajas, y van a ver que el salto es casi abrupto, sí, tiene una pequeña curva, tiene una pequeña pendiente, pero es muy pobre, no es tan visible como la que tenemos acá, que es la señal analógica. Esto lo van a ver ustedes ya en la materia correspondiente y se van a dar cuenta un poco más. Nosotros trabajamos con señales constantes, con señales, en realidad con corriente, que se llama corriente continua, que va a trabajar en el tiempo. Y después tenemos acá algo que tenemos que tener en cuenta de cómo hacer un análisis de circuito, ¿correcto? O sea, ¿cómo los vamos a ver? O sea, más allá de la clasificación, tenemos que empezar a ver los puntos de un sistema. Y los puntos de vista generalmente de un sistema son 3. El análisis, que consiste en describir matemáticamente el comportamiento de un circuito conocido, lo que en definitiva quiere decir examinar un circuito determinado y buscar la solución. Podemos definir entonces qué es examinar un circuito determinado y buscar su solución en forma matemática. El segundo punto sería la síntesis. Y partiendo, ¿qué quiere decir? Que partiendo de la descripción matemática del comportamiento deseado, la síntesis es el proceso de dilucidar qué componentes debe tener el circuito y cómo deben conectarse dichos componentes para obtener el comportamiento deseado. Por último, hablamos del diseño, y que partiendo de este comportamiento que vimos en la síntesis, inicialmente se debe obtener la descripción matemática de del mismo, para posteriormente realizar la síntesis del circuito que presenta dicho comportamiento. Medio extraño. Se dice que finalmente se debe realizar el análisis del circuito así obtenido para comprobar que su funcionamiento es el que inicialmente se buscaba. En caso negativo, tenemos que repetir el proceso una y otra vez hasta que el comportamiento resultado del análisis y el de partida sean iguales. O sea, se van repitiendo estos puntos hasta que se logra que el análisis nos dé, o sea, que el diseño nos dé exactamente igual que el primer punto. Bueno, esto es todo por hoy. Nos volvemos a ver en la próxima. Hasta pronto.